Ok, bueno, ahí estamos grabando. Buenos días, vamos a continuar con el curso. Les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión. En la última sesión estábamos viendo las expresiones de resolución, tanto la expresión descriptiva, que es la que está abajo, que sería la expresión que nos permite calcular una resolución dado un cromatograma, ¿ok? Esta es la expresión adecuada, la más adecuada para calcular una resolución dado un cromatograma. Y como ustedes ven, uno necesita solamente los tiempos de obtención y el ancho de la señal, cosa que se extrae directamente del cromatograma sin hacer ninguna interpretación ni aproximación. Y también vimos la expresión de Purnell, que es la que está arriba, que incluye los parámetros analíticos de separación de eficacia, N, ¿no es cierto?, selectividad y capacidad, ¿ok? Y también dijimos la clase pasada que lo que es eficacia es un parámetro físico, ¿ok? La eficacia, todo este término es un parámetro físico, es decir, depende exclusivamente de propiedades físicas del sistema, llámese columna, llámese velocidad de la fase móvil o flujo. Sin embargo, los parámetros que están hacia la derecha, que aquí los voy a marcar en amarillo, son parámetros termodinámicos, es decir, dependen de todas las variables de las cuales depende el coeficiente de distribución. Y por lo tanto, la expresión de Purnell tiene un valor explicativo y predictivo. Es decir, nos permite explicar por qué un cromatograma da bien o mal y predecir cómo lo podemos mejorar. Hasta ahí habíamos quedado la última sesión. Yo les adelanté un poco, voy a borrar acá, una cosa que ahora la vamos a profundizar más, que lo que vamos a ver, perdón, lo que vamos a ver en esta sesión es centrarnos en los aspectos físicos. Es decir, nos vamos a centrar en esta parte de la expresión de Purnell. Vamos a ver cómo afectan las variables físicas a la resolución y en qué sentido. Una de las cosas que discutimos en parte, también utilizando algunas animaciones, es que una de las variables físicas de las cuales depende el número de platos teóricos es, por ejemplo, el largo de la columna. Es decir, hay una conexión que va a ser bien reiterada a lo largo de este bloque, y aquí lo voy a escribir acá al lado, que existe una relación directa entre la altura del plato teórico equivalente y el largo de la columna con el número de platos teóricos equivalentes a través de esta expresión simple que está acá. La voy a poner en negro para que no destaque tanto. A través de esta expresión es una expresión que parece simple, pero detrás conecta dos variables que son muy importantes. Conecta la variable altura, ¿ok?, con la variable número de platos a través del largo, ¿ok? Esta expresión vamos a tener que interpretarla porque dependiendo de la situación es cómo las variables se van conectando, cuál es causa y cuál es el efecto, ¿ok? Vamos a irlo viendo paso a paso, ¿ok? Y hasta ahí habíamos quedado en la última sesión. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿No? Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es empezar a conectar ya la física con mayor profundidad. Aquí denme un segundo. Bien, entonces comencemos con lo siguiente.
Primero, hay que recordar una cuestión que ya vimos, ¿no es cierto? Pero tengo que ser majadero con esto porque si todavía no lo conectan del todo, es recordar qué significa n, ¿ok? Recordemos que n, ¿no es cierto?, significa el número de platos teóricos equivalentes. Esa es la definición, ¿no es cierto? Número de platos teóricos. El significado de ese concepto, del número de platos teóricos, tiene que ver con, por un lado, cuántas distribuciones ocurren a lo largo de una columna cromatográfica. Por lo tanto, el número de platos teóricos es un parámetro que es las características propias del analito cuando interactúa con la fase estacionaria. ¿Okay? Mientras más rápida es esa cinética, mayor es el número de platos teóricos que consigue a lo largo de un proceso cromatográfico. Y como muestra esta expresión, n, por lo tanto, si logramos aumentar n, vamos a lograr aumentar la resolución. Voy a utilizar una pantalla en blanco para mostrarle una cuestión que es matemáticamente simple, pero conceptualmente nos va a servir para comenzar esta discusión. Supongan lo siguiente. Supongan que tenemos, por un lado, dos columnas, ¿ok? Columna 1, y tenemos una columna más corta, una columna 2, ¿ok? Ahí tenemos dos columnas. Ahora, supongan también que si nosotros pudiéramos ver estos platos teóricos, nosotros veríamos una cosa así. Déjenme hacer una línea negra. Veríamos una cosa así. Aquí hay un plato, y asumiendo que la altura es la misma, ¿no es cierto?, uno podría empezar a segmentar la columna en cuántos platos teóricos ocurren a lo largo del proceso cromatográfico. ¿Ok? Pues bien, tenemos entonces dos columnas, ¿no es cierto?, que tienen las mismas características, salvo que una es más larga que la otra. Entonces, para no estar tirando rayas toda la clase, ¿no es cierto?, supongan que la columna que está acá arriba tiene un largo de 10 centímetros, ¿ok? Y el número de platos teóricos que tiene son 100, ¿ok? Ahora, si tenemos otra columna que es exactamente igual, ¿a qué me refiero exactamente igual? Que tiene el mismo diámetro, tiene la misma fase estacionaria, la misma química de fase estacionaria, tiene exactamente la misma física de fase estacionaria, todo es igual. Y la única diferencia que hay es que esta columna es más corta, ¿ok? Y de hecho existen muchos casos en el mercado donde ustedes le venden la misma columna con la misma marca y a 2, 3, 4 largos distintos. Bueno, supongamos que esta columna tiene un largo de 2.5 centímetros, ¿ok? Si la columna es exactamente igual, uno, ¿qué es lo que puede asumir? Y aquí díganme que si lo entienden o no. Uno puede asumir que un mismo analito va a tener el mismo H en ambas columnas, ¿ok? Es decir, si tenemos, por ejemplo, voy a mostrar acá, voy a proponerles un cromatograma. Supongan que ustedes tienen un cromatograma, ¿ok? Voy a tirar las líneas y un segundo acá. Supongan que ustedes tienen un cromatograma y ese cromatograma tiene dos señales, ¿ok? Bueno, tiene una señal así, ¿no es cierto? Y tiene una señal así. ¿Ok? Supongan que este es el cromatograma que les dio a ustedes en la columna de 10 centímetros. Voy a poner acá. Esto ocurrió en la columna de 10 centímetros. Pues bien, una cosa que tenemos que ver, por cuanto es una variable física, ¿no es cierto?, es que si yo sé que en esta columna de 10 centímetros, ¿no es cierto?, me dio este cromatograma que estamos viendo acá,
Y supongamos que en este cromatograma ustedes hicieron los cálculos y el N les dio 100 centímetros para el analito 2, ¿ok? Y supongan lo siguiente, que en estas condiciones, con los tiempos de retención y todo, se le entregó a ustedes los cálculos, y además ustedes calcularon la resolución, ¿ok? Y la resolución, supongamos que les dio muy buena. La resolución les dio 3, ¿ok? Ahora, uno con la ecuación de Purnell, uno debiera ser capaz de no solamente predecir cualitativamente, sino que predecir cuantitativamente qué pasaría si es que ustedes vuelven a reproducir esta separación, pero ahora en una columna más corta. ¿Ok? ¿A qué me refiero predecir? Predecir, por ejemplo, cuál es el efecto de utilizar una columna más corta sobre la resolución. ¿Será conveniente utilizar una columna más corta? Uno podría estimarlo, ¿ok? Y ese es el desafío. ¿Cómo estimamos el efecto del largo sobre la resolución? Esa es la pregunta. A ver, piénsenlo un par de minutos. Entonces recuerden que la pregunta está acá. Voy a poner acá. ¿Cuál sería el efecto sobre la resolución? A ver, piénsenlo y vamos después trabajando. Aquí la estoy grabando de nuevo. Ya, dado que nos perdimos este paso, entonces voy a hacer un breve resumen para que quede en el video. Perdonen. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Brevemente. Teníamos una columna de 10 centímetros, ¿no es cierto? Con un número de plato de 100 y una resolución de 3, ¿ok? Y lo que acabamos de hacer, cálculo que quedó fuera del video, por eso lo estoy repitiendo, ¿no es cierto? Es que, dado que la pregunta era cuál era el efecto de la resolución al bajar el largo de la columna, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, era que si el largo de la columna varía, la altura del plato teórico es constante, ¿ok? Y dado que la altura del plato teórico es constante, por cuanto es una variable cinética, y la cinética de la distribución no es afectada por el largo, ¿ok? Vamos a ver más adelante que es afectada por el flujo, ese sí es un parámetro cinético. Bueno, dado que h es constante, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros hicimos brevemente? En las condiciones iniciales, con largo 10 y 100 platos, calculamos cuánto vale h, la altura del plato teórico equivalente en la columna larga, 1 milímetro. La columna más corta tiene exactamente la misma altura del plato teórico equivalente. h es la misma, por ser un parámetro cinético, y por lo tanto nosotros, ¿qué hicimos? Calculamos con esa misma altura, calculamos el nuevo n, es decir, causa largo, efecto n, h es constante, ¿ok? Calculamos el nuevo número de platos teóricos, el cual bajó de 100, columna larga, a 25, columna corta. Ese es el efecto inmediato que tiene de acortar la columna, menos platos. Otro efecto inmediato que tiene acortar la columna es menos tiempo de retención. También vamos a ver cómo hacemos ese cálculo. Pero por ahora la pregunta es, ¿y cuál es el efecto sobre la resolución? ¿Ok? Calculemos ahora la nueva resolución. Dado que sabemos que los platos bajan, ¿cuánto sería la resolución? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, antes de hablar de la resolución? Bien, ¿cómo abordamos la resolución? Lo abordamos con la expresión de Purnell, ¿ya? Y al respecto, voy a devolverme a la expresión de Purnell, ahí está, ¿ok? Y lo que voy a hacer a continuación es utilizar esta expresión de Purnell para calcular la resolución, ¿ya? Fíjense, ¿qué es lo que tenemos de la expresión de Purnell en la condición inicial? Es decir, tenemos la condición inicial donde tenemos la resolución, que vale, voy a marcar acá, en la condición inicial la resolución valía 3, ¿ok? Aquí le voy a marcar en rojo.
En la condición inicial también teníamos que n, voy a poner aquí abajo n, ¿no es cierto? N valía 100. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que en la condición final, la columna más corta, en la condición final, ¿qué es lo que tenemos? La resolución no la tenemos, que es la pregunta. ¿Ok? La resolución no sabemos. Pero sí tenemos en la condición final que n vale 25. ¿Estamos? Entonces, uno podría calcular cuánto vale la nueva resolución con la expresión de Purnell. ¿Por qué? Por una razón conceptual. ¿Cuál es la razón conceptual? Que si bien es cierto, yo no le di los datos a ustedes para calcular esto, ¿ok? Lo que importa es que con un cromatograma uno lo podría calcular, ¿eh? Cuánto vale alfa, cuánto vale K, ¿ok? Pero para efectos de predecir resoluciones no importa cuánto valen estos valores en la condición inicial. Lo que importa es que tanto en la condición inicial como en la condición final, todo esto no cambia, es constante, independiente de su valor. Claro, y ahí se puede aplicar una regla de 3, pero una regla de 3, como dice Valentina, pero una regla de 3 bien hecha, ¿ya? Porque la regla de 3, ¿no es cierto?, no es válida cuando tenemos una proporción lineal, ¿ok? Y aquí la relación entre resolución y n no es lineal. Lo que es lineal es la resolución y raíz de n. Eso sí es lineal. No sé si me explico. Alfa y K son parámetros termodinámicos. ¿Sí, Valentina? Dime. Ah, claro, tú tienes razón. O sea, la expresión relaciona raíz de n partido por 4, pero 4 también es constante, eso es lo importante. Esto es constante, ¿ok? Porque es una constante, ciertamente, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con alfa y K, recuerden, dependen exclusivamente del coeficiente de distribución. Entonces, no estoy diciendo que alfa y K son constantes, estoy diciendo que son constantes en este caso. ¿Ok? Como no hay cambio de fase móvil, como no hay cambio de fase estacionaria, el coeficiente de distribución vale exactamente lo mismo si yo cambio el largo de la columna. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, donde solo cambié el largo de la columna, yo puedo decir que al cambiar la columna, independiente de lo que valga alfa y K, todo este término marcado en rojo es constante. Y por lo tanto, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, lo que acaba de decir Valentina, una regla de 3. ¿Ok? Puedo hacer una regla de 3, ¿por qué? Porque tengo dos variables relacionadas cuya proporción me la sé, ¿no es cierto? Hay una proporción entre resolución y raíz de n, y todos los otros términos son constantes, y por lo tanto puedo conectar ambas expresiones, la expresión de Purnell para el largo de 100 milímetros, y la expresión de Purnell para el largo de 25 milímetros. Hagan el cálculo, a ver si me entendieron. ¿Cuánto les daría la resolución? 1,5, dice que le dio a Valentín. Es decir, los que no ven el cálculo, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. ¿Ok? El cálculo sería, por lo tanto, que 3 es a la resolución 3, ¿no es cierto? Esa, voy a tener que ponerlo en texto acá, lamentablemente. Esa raíz de 100, ¿no es cierto? Como X, la resolución que no me sé, ¿no es cierto? Es a, acá, raíz de 25. ¿Okay? Valentina dice que X, ¿no es cierto? Entendamos X como la resolución de la columna de 25
5 milímetros, ¿no es cierto? Le dio a ella 1,5. No sé si a todos les dio 1,5, por chequen. Pero es lógico, me refiero en el sentido que bajó la resolución, que era lo esperable. Y también es lógico que no bajara 4 veces, porque si bien es cierto, el largo de la columna bajó 4 veces, la proporción no es directamente con n, sino que es con raíz de n. Chequen, por favor. ¿A todos les da 1,5? ¿Sí? Bien. Ahora, en los textos, ejercicios como este hay varios. Yo no tengo críticas para nada en la explicación física de la cromatografía por parte de los libros de análisis instrumental. Son muy buenos en esto, ¿ya? La explicación de la relación entre largo y resolución, la teoría cinética de ilusión que vamos a ver a continuación también la explican muy bien, la mayoría la explica muy bien. Quizás con las limitantes de un libro no se puede explicar esto dinámicamente como uno debiera explicarlo con un video, ¿no es cierto? Pero lo que puede hacer un libro lo hace muy bien. Mi crítica hacia los libros es algunas cuestiones conceptuales que ya discutimos en la clase pasada y la termodinámica. Ya la termodinámica es la que echo de menos en los libros, que lo vamos a ver después. Entonces, si quieren ver ejercicios análogos, el Harris tiene ejercicios análogos resueltos, muy interesantes los ejercicios con casos reales, etcétera, y ustedes los pueden ver. Yo voy a subir, bueno, creo que subí ya el capítulo del Harris, creo. Dudas, consultas, comentarios. ¿Todo bien? A ver, Christopher me pregunta, ya, el internet anda pésimo de Christopher, ya, qué lata. Y... Ah, ya, sí, bueno, claro, Christopher me pregunta por el tema de una fase móvil gaseosa. Claro, las teorías cromatográficas, las que estamos viendo ahora y las que se aplican también para la evaluación parcial, es aplicable a cualquier tipo de cromatografía, líquida o gaseosa. ¿Ok? O sea, por eso estas son teorías generales de la cromatografía. ¿Ok? Después nosotros vamos a ver algunas relaciones particulares que se dan en la termodinámica de la cromatografía gaseosa. Ahí es cierto que no se puede hablar de generalidades termodinámicas. Hay que ver la termodinámica de la cromatografía gaseosa, que es un poco distinta. ¿Ya? Pero sí, sirven los cromatogramas gaseosos. O sea, claro, la cromatografía gaseosa tiene más, no sé si tiene más historia, yo creo que no, pero instrumentalmente los primeros equipos que se vendieron, tengo entendido, los que se vendieron así a través de proveedores de instrumentos, fueron los de cromatografía gaseosa. De hecho, la mayoría de los métodos estandarizados de cromatografía son de cromatografía gaseosa. La cromatografía líquida instrumentalmente, no históricamente, pero instrumentalmente, se desarrolló después, porque se tuvieron que resolver problemas de las presiones de las fases móviles. Eh, entonces no es extrañar que uno encuentre más cromatogramas de cromatografía gaseosa que de líquida. Y de hecho es mucho más fácil operar un equipo de cromatografía gaseosa que uno de cromatografía líquida. Yo creo que también hay una explicación al respecto. Vamos a analizar algunos casos donde todavía la cromatografía gaseosa predomina, a pesar que hay mejores métodos en cromatografía líquida. ¿Ya? Más dudas, consulta, por favor. Claro, HPLC es cromatografía líquida. El HPLC es un tipo de cromatografía líquida de alta resolución que tecnológicamente se desarrolló después que la cromatografía gaseosa, eh, pero es más compleja de operar. Pero también sirven estas mismas teorías. ¿Sí? Son dos tipos de cromatografía, exactamente. Claro, nosotros vamos a ver lo que es HPLC, ya las siglas, pero eso es cuando veamos la instrumentación en cromatografía.
HPLC es cromatografía líquida de alta resolución o de alta performance, como quieran verlo. Es una cuestión meramente tecnológica, pero es cromatografía líquida también. Más preguntas, consultas. Otro desafío, miren. Volvamos a la figura. Supongan lo siguiente. Volvamos a este mismo cromatógrafo. De aquí vamos a ver si es que ustedes aplican un razonamiento conceptual para hacer un despeje matemático, el cual matemáticamente es simple, pero conceptualmente requiere una reflexión. Supongan que en el cromatograma inicial, el de la columna larga, ¿no es cierto? Yo les doy los tiempos de retención. ¿Ok? Les digo que el tiempo de retención del analito A es 2 minutos. ¿Ok? Y el tiempo de retención del analito B, el que huye después, ¿no es cierto?, es 4 minutos. ¿Ok? Y les hago una pregunta predictiva también, pero aquí vamos a apelar a la reflexión. ¿Cuántos serían los tiempos de retención en la columna más corta? A ver, piénsenlo. Voy a borrar todo lo que tiene que ver con resolución. Ya discutimos esto. Perdón, voy a devolverme acá. Voy a borrar este. Todo lo de H, ya lo discutimos. Todo este razonamiento. Perdón. Acá. Todo lo de H, N. Bien. ¿Cuántos serían los tiempos de retención en la columna más corta? Es decir, en la columna más larga valen 2 y 4 minutos, ¿no es cierto?, del analito A y B. ¿Cuántos serían los tiempos de retención y cómo los calculamos? Y aquí vamos a introducir un nuevo concepto cromatográfico. Serían menores porque el largo es menor. Cualitativamente, esa proporción está bien. Ahora, ¿cómo la transformamos en una proporción cuantitativa para calcular los nuevos tiempos? A ver, piénsenlo. ¿Está bien lo que dice Valentina? Son menores, la columna es más corta, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a eludir antes. Pero ¿cómo yo calculo eso? Miren, les doy una pista. Respecto del analito, respecto de A y respecto de B, al cambiar la columna, estamos claros que cambian los tiempos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que no cambia del analito? Del analito. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que es constante del analito? Hay varias cosas que del analito que van a ser constantes. Hay cuestiones que son químicas que van a ser constantes, hay cosas que son físicas que van a ser constantes también. Son independientes del lado. Ya, la concentración o la cantidad de analito es constante, ¿no es cierto? Esa es la química. Y Liliana, ahí está, a eso es lo que iba. La velocidad con la cual eluyen es constante. Esa es la clave. La velocidad de ilusión, entendamos cuántos centímetros por minuto o por segundo, como quieran verlo, avanzan los analitos, eso es constante. ¿Ok? Es como la analogía de la carrera que yo les comenté. Es decir, los analitos van a avanzar a una velocidad
¿Y esa velocidad de qué va a depender? Va a depender de qué tanto se retienen con la fase estacionaria, ciertamente que tiene alguna relación con el coeficiente de distribución. Mientras más alto el coeficiente de distribución, más lento eluyen, ¿ok? Pero como aquí no hay cambio del coeficiente de distribución, no debiera variar la velocidad de elusión por eso. Ciertamente que si yo aumento el flujo de fase móvil, va a hacer que los analitos avancen más rápido también. Pero aquí no estamos hablando que estamos variando el flujo. ¿Cuánto vale la velocidad de elusión de A y B? Ustedes la podrían calcular, fíjense. ¿Cuánto vale la velocidad de elusión de los analitos? Por ejemplo, el analito, la velocidad de elusión del analito A, ¿cuánto vale? Vale 5, ¿no es cierto? La velocidad de elusión del analito A vale 5. ¿5 qué? 5 centímetros por minuto. Es decir, la velocidad de elusión del analito son 10 centímetros en 2 minutos. Es decir, 5 centímetros por minuto. ¿Ok? Ahí tienen la velocidad de elusión del analito A. ¿Cuánto vale la velocidad de elusión del analito B? Calcúlenlo, por favor. $2,5, ¿no es cierto? El analito B tiene 10 centímetros, perdón, 10 centímetros en 4 minutos. Es decir, 2,5 centímetros por minuto. Es decir, el analito B eluye a una velocidad menor. Por eso eluye después, ¿no es cierto? Por lo tanto, si esas son las velocidades de elusión, bueno, si yo cambio el largo de la columna y nada más, ¿no es cierto? Solo estoy cambiando el largo de la columna, yo podría entonces calcular los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque, como acaba de decir Liliana, ¿no es cierto? La velocidad con la cual eluyen los analitos al cambiar la columna es constante. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto les da el tiempo de retención que predecimos, ¿no es cierto?, al cambiar la columna a una columna más corta? ¿Cuánto les daría? Si nos vamos a un L, un largo de columna de 2,5 centímetros, ¿cómo calculamos el tiempo de retención de A? Del analito A, el cual dio 2 minutos en la columna larga. En la columna corta debiera dar menos, pero ¿cuánto menos? ¿Cuánto les dan? ¿Cómo calculan el nuevo tiempo? Esto es una conversión de unidades, ¿no? Fíjense. En una proporción de 25% equivale a la más larga porque es un cuarto de la columna inicial. Ya. Ya Catalina lo vio por un lado una regla de 3 y está bien, ¿no es cierto? O sea, si la columna es un cuarto del largo, necesariamente es un cuarto del tiempo, ¿ok? Esa proporción es
correcta si es que la relación entre largo y tiempo es lineal, ¿ok? Y de hecho lo es, por eso estoy diciendo que está correcto lo que dice Catalina, y uno podría calcular entonces que el tiempo de A es 2 dividido en 4, ¿ok? Ahora, para comprobar que la relación es lineal, ¿no es cierto? Recordemos cómo se relaciona el tiempo con el largo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, fíjense, para demostrar que lo que dice Catalina está bien, ¿no es cierto? El tiempo de retención de A, por ejemplo, aquí va a ser igual. Tengo una columna de 2.5 centímetros y lo multiplico por la proporción lineal. ¿Cuál es la proporción lineal? Que la velocidad, que me dice que en un minuto A recorre 5 centímetros, ¿ok? Ahí se me va centímetro con centímetro, ¿no es cierto? Y me queda, perdón, me faltó algo acá. No, no está ahí, 2,5, ¿no es cierto? Y esto me va a dar a mí, a ver, aquí hay algo malo. No, está bien, me va a dar 0,5, sí, 0,5 minutos, un cuarto. ¿Ok? La relación entre tiempo y largo es a través de la velocidad. Y la velocidad me relaciona linealmente el tiempo con el largo. ¿Se fijan? Ahí da un cuarto, como decía Catalina. En el caso de B, lo mismo, ¿no es cierto? El tiempo de retención de B, en la misma columna, 2.5 centímetros, yo lo puedo calcular si es que sé que B en un minuto recorre 2.5 centímetros. Es decir, me va a dar el tiempo de B un minuto. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que se ha conseguido con esto. Teníamos una condición inicial, repito, disculpen que sea majadero con esto, pero esto es muy importante para ustedes sobre todo, químicos industriales. Teníamos una resolución de 3 y el tiempo de retención de la última especie, de la especie B, ¿no es cierto?, era 4 minutos. Al utilizar una columna más corta, ustedes, ¿qué es lo que lograron? Lograron una resolución de 1,5, lo cual sigue siendo bueno. Todavía responde los estándares internacionales de solapamiento. Muy bajo solapamiento. La resolución baja, pero no baja un valor malo. Baja un valor que sigue siendo satisfactorio, pero además ustedes consiguieron disminuir el tiempo de retención a 1 minuto. ¿Ok? Entonces, con una columna más corta, ustedes siguen teniendo una buena separación, ahorrándose 4 veces tiempo. Disminuyeron el tiempo de análisis 4 veces. ¿Me explico? O sea, si ustedes están a cargo de un laboratorio y logran esta mejora, ¿ok?, ustedes están ahorrándole tiempo y plata al servicio o al negocio en el cual ustedes participan, ya sea como empleadores o como emprendedores, como ustedes quieran. Bajar el tiempo de análisis 4 veces es mucha ganancia, mucha ganancia. ¿Ok? Yo me he sabido de casos similares, no de cromatografía particularmente, pero yo he tenido exalumnos, ¿no es cierto?, que han hecho modificaciones basadas en fundamentos de la química analítica en sus lugares de trabajo. Esas modificaciones han generado ahorro a la empresa y ese ahorro le ha significado un ascenso en su trabajo, más sueldo, porque ese trabajador que hizo esa propuesta se volvió más productivo. ¿Ok? Se pagó solo, por así decirlo. ¿Ya? Aquí me preguntan, mientras más grande el número de resolución, ¿es mejor o peor? Mira, Catalina, en mi opinión, más profesional, ¿no es cierto?, es que cuando tu resolución se mueve más o menos entre 1,5 a 2, ¿no es cierto?, esa es una resolución que es adecuada, ¿ya? Es buena
sin ser exagerada. Sobre 2, ¿no es cierto? Tú ya tienes el problema de que, por ejemplo, una resolución de 3, 4, 5 es mala no porque la resolución sea mala, es porque te hace perder tiempo. 2 picos cromatográficos muy separados es una pérdida de tiempo. Es un cromatograma muy largo, ¿ok? Y eso hay que mejorarlo, ¿ok? O sea, si yo disminuyo un análisis de 4 a 1 minuto, puedo hacer más análisis por día. Por lo tanto, se vuelve más lucrativo mi negocio. Y ustedes como trabajadores se vuelven más eficientes, le producen más plata a la empresa. Cuando ustedes quieran pedir un aumento de sueldo, pídanlo con esos argumentos. Decir, yo he aumentado la eficiencia del laboratorio tantas veces, por lo tanto estoy produciendo más plata que antes y yo creo que merezco un aumento por esa razón. Ese es el idioma con el cual uno le habla a un gerente. ¿Ok? En el fondo ustedes le dicen, bueno, si no, me buscaré otro trabajo donde yo pueda llevar mi eficiencia a otro lado. ¿Ok? Dudas, consultas, estamos justo en la hora. Bien, quedamos hasta acá entonces y mañana vamos a continuar viendo la física de la resolución. ¿Ok? Hemos visto la influencia del largo, mañana vamos a continuar con la influencia del flujo. Nos vemos mañana y cuídense. Saludos. Chao, chao. Profe, ¿Sí? una consulta. Lo que pasa es que Mañana es a viernes, mí, estamos jueves. El martes, sí, disculpe. Sí, Catalina, dime. lo que pasa es que a mí la resolución en el trabajo me dio de 6 puntos y algo. ¿Eso quiere decir que está mal o si te puede dar un valor así? No, pues te puede dar la resolución, no tiene un límite. Ya te puede dar resolución 3, 10. Lo que estoy diciendo es que es mala en el sentido de no matemático. Estoy diciendo que es mala para la economía del laboratorio. Ah, ya. Gracias, profe. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, que estén bien.